Bueno, vamos a dar paso a la siguiente mesa. Es mesa sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en públicos vulnerables, ventajas o amenazas. Para ello, contamos con tres grandes ponentes, entre ellos está Teresa Barceló. Por favor, Teresa. Virginia, aunque lo pone ahí, no ha podido venir a última hora, no ha podido venir. Le va a sustituir Richard Benjamin, se va a quedar aquí con nosotros. Es un experto también en impacto de la inteligencia artificial en públicos vulnerables, como directivo también de 28 Digital y Flowminder. Y nos puede comentar bastante al respecto. Tenemos también online a Sergi Rodríguez López-Ros. Bueno, en esta mesa contamos con Teresa Barceló. Muchas gracias, Teresa, por estar ahí, por estar aquí. Ella es profesora titular de Comunicación Audiovisual e Integración e integrante de la cátedra ENIA. Además, compagina sus grados de docencia en grados y posgrados con la formación de alfabetización en IA para docentes universitarios, lo cual para nosotros es fundamental. Además, desarrolla su actividad en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Comunicación, que es también la mía. Y es una especialista también en temas específicos de buscar de impacto de la inteligencia artificial en públicos vulnerables y personas mayores. Muchas gracias, Teresa, por estar aquí. A Richard le conocemos del panel anterior. Él es un especialista también, como decía, en impacto de la inteligencia artificial en públicos vulnerables, colectivos vulnerables y uso de la IA para el bien social, por lo que es un honor tenerte aquí también en la mesa. Y tenemos online también a Sergio Rodríguez López-Ros. Él es enviado diplomático especial para la inteligencia artificial ante la Soberana Orden de Malta y también es profesor titular de la Universidad CEU de Barcelona. Bienvenido, Sergio, no sé si nos puedes oír. Bueno, no pasa nada. Vamos avanzando con la mesa. Mientras tanto, como decía, como hemos hecho antes, se trata de comentar un poco desde vuestra perspectiva esta cuestión tan importante que trata la mesa sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en públicos vulnerables. En otras tecnologías veíamos como la inteligencia, otras tecnologías como Internet, como otro tipo de redes sociales, tecnologías precedentes que ha habido también en la historia de la humanidad, comentaban que lo que hacía era acrecentar quizá cómo podía llegar a incidir negativamente sobre ciertos públicos vulnerables. Sin embargo, también no sé cuál es vuestra perspectiva y que comentéis un poco desde vuestra área de especialización. ¿Lo veis, este impacto específico de la inteligencia artificial generativa, lo veis una oportunidad para los colectivos vulnerables, para el vuestro específicamente que estáis estudiando, o una amenaza? Bueno, pues yo la verdad es que en el análisis de la población adulta y mayor, a mí me gusta pensar que vamos hacia algo positivo con la inteligencia artificial, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el año 2050 más del 30% de la población de la Unión Europea o de Europa en general serán mayores de 65 años. Y entonces eso lo que nos supone también es un reto a nivel social, por la cantidad de demanda de sistemas sanitarios, de servicios sociales, de infraestructuras. Y en realidad hasta ahora cuando hablábamos del adulto mayor, hablábamos del prisma de la vulnerabilidad, ¿no? Y de la exclusión. En cuanto a la IA, lo que estamos viendo es que hay un perfil de un senior aumentado que está actuando un poco como el catalizador de este cambio, ¿no? Que ha sido sobre todo el paso de un lenguaje de comandos que era poco amigable hacia la interacción mediante un lenguaje natural y la democratización del acceso mediante interfaces de voz, ¿no? Y ese hito de la superación de la barrera tecnológica, que durante muchos años ha estado lastrando pues, a una parte muy importante de la población, y esa brecha digital de la que venimos muchos años hablando, se venía alimentando de unos interfaces diseñados por jóvenes hacia jóvenes,
dispositivos pues, para habilidades pues, de personas pues, más jóvenes, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía, era forzar a las personas más mayores a que se adaptasen a unos lenguajes que no eran los suyos habituales, y era una adecuación bastante más frustrante, ¿no? Entonces, ahora los interfaces de voz y el lenguaje natural lo que ha permitido ha sido que el lenguaje que tiene que aprender el usuario no es el lenguaje de la máquina, sino que la máquina se tiene que adaptar al lenguaje del usuario, ¿no? Y a interpretar un poco los matices y el contexto de la persona que le está hablando. Y esto, desde luego, que es una revolución muy importante para todos los tipos de población, no solo los seniors, sino para todos en general, ¿no? Para los que no se habían podido meter en la parte de la informática anteriormente. Cuando hablamos de la capacidad de aprendizaje con asistentes de voz en personas mayores, en adultos, se ve que hay unos grandes niveles de éxito. O sea, ha sido un acceso muy rápido, y la clave no solo ha sido por, de repente, un súbito interés por la informática de las personas mayores, sino que es que han encontrado una utilidad diaria. Me sirve con el comando de voz puedo escribir mensajes de texto cuando el teclado es poco amigable. Puedo, por ejemplo, navegar por un portal bancario o buscar información sobre síntomas médicos, que no es lo recomendable, pero todos sabemos que lo hacemos, ¿no? Y bajo esta premisa, pues el diseño para mayores ya no solo se limita a hacer las letras más grandes, que era, ¿no?, la adaptación que hacían siempre, pues vamos a hacer las letras más grandes para que lo puedan ver las personas mayores, ¿no? O sea, esto de poder hablar con una máquina en mi propio lenguaje sin tener que hablar en un código raro, pues yo creo que ha sido el mayor potenciador, vamos, lo que ha hecho que esa barrera haya caído. Cuando hablamos del envejecimiento de la población, hablamos de problemas que vienen asociados a este envejecimiento de la población, por ejemplo, las caídas. Las caídas suponen un problema de salud pública muy grande que afecta a 1/3 de los mayores de 65 años. La IA consigue, a través de sensores, detectar, y sin necesidad de poner cámaras, que muchas veces vulneran la intimidad y la privacidad de las personas, pueden detectar si el usuario está erguido o se ha caído súbitamente, cosa que a lo mejor con los botones de pánico, pues si te has caído, pues es muy difícil que puedas acceder a ese botón porque estás en el suelo y no llegas al botón, o no puedes avisar de ninguna forma. Entonces, ese tipo de herramientas que vienen a ayudar pues, a la población mayor, pues es una ayuda muy importante en este contexto de envejecimiento de la población general, ¿no? Y sin embargo, pues también hay retos que están ahí y que todos nos acompañan, no solo para las personas mayores, sino para la población en general. El tema de la soledad no deseada es como una de las grandes epidemias de nuestro tiempo, y aunque se trata el tema de los asistentes virtuales o acompañantes artificiales, sí que es verdad que esto plantea algunos desafíos éticos profundos que habrá que terminar de resolver en los próximos años, que a lo mejor no es solo eso la solución del problema de la soledad, ¿no? Bueno, entonces decimos que el senior aumentado puede utilizar la inteligencia artificial no solo para compensar los declives, o sea, pues todo este tipo de ayudas que surgen, sino para poder expandir su horizonte vital. Y dentro de esto, pues la inteligencia artificial democratiza el acceso a la educación continua y ha vitalizado también la participación social. La UNESCO ha declarado la educación a lo largo de la vida como uno de los pilares fundamentales para el envejecimiento activo, y esto sí que es posible gracias a herramientas de inteligencia artificial. De hecho, los seniors pueden utilizar y dominar herramientas complejas como podría ser un ChatGPT con un fin creativo, lúdico, planificación de viajes, la seguridad digital para evitar estafas, incluso también para revisar documentos legales o identificar algún tipo de fraude sin necesidad de acudir
pues a una asesoría tradicional, pues que además tiene también unos costes asociados. Muy interesante la pregunta que planteaba anteriormente sobre el criterio a la hora de recibir una información sobre una inteligencia que viene dada por una inteligencia artificial, porque efectivamente una de las cuestiones que se plantea con la inteligencia artificial es que o sea, por primera vez la inteligencia artificial es una tecnología en la que los mayores estamos en ventaja sobre las personas jóvenes, porque las personas mayores tienen criterio. Y eso es muy importante, porque ante una respuesta sospechosa de una inteligencia artificial, de un LLM, una persona que tiene un criterio, tiene un recorrido previo, sabe distinguir si eso es real o no es real, mientras que un joven se traga cualquier cosa que le dé la inteligencia artificial. De hecho, uno de los problemas que nos encontramos aquí en la universidad, y ahora hablo como docente, es que los jóvenes utilizan ChatGPT o cualquier otro de estos modelos de lenguaje natural para hacer preguntas como si fuese un Google, cuando todos sabemos que la inteligencia artificial puede alucinar y puede ofrecer respuestas que no son del todo reales. Así que en ese caso el criterio del adulto es un punto a favor en cuanto al acceso a la inteligencia artificial. Creo que el empoderamiento es esencial para combatir el edadismo y que a pesar de todo que la brecha digital no ha desaparecido, sino que se ha ido sofisticando, ¿no? Ya no basta con el acceso a Internet, que era la barrera principal que se encontraban las personas mayores hace un tiempo, porque aunque la conectividad es casi universal y sigue habiendo algunas desigualdades por zonas y en países menos desarrollados, es verdad que la tecnología, por un lado, ha permitido que personas sin una formación previa puedan utilizar esta tecnología de una forma muy intuitiva, pero también es verdad que el acceso a la inteligencia artificial no es un bien público, que a lo mejor deberíamos de planteárnoslo, sino que ahora mismo se plantea como un privilegio de clase. Es decir, aquel que pueda pagar por tener una suscripción de pago para una inteligencia artificial podrá acceder a unas respuestas más correctas o menos inducidas y aquellos que no puedan pagar por ello pues verán ese conocimiento limitado. Y bueno, pues yo creo que es importante, ya para concluir, que es fundamental que tratemos a las personas mayores no solo como sujetos pasivos de su cuidado, sino como usuarios con capacidad de decisión sobre su propia vida. Muy bien, Teresa. No sé si nos puedes escuchar muy bien. No sé qué he oído. Está sin... Sergio, no sé si nos puedes escuchar. Hola. Sergio, enciende el micro de tu móvil y la cámara, por favor, si nos escuchas. Sí, está conectado, pero no. Sergio, si nos escuchas, por favor, enciende el micro y el de tu móvil y la cámara. Bueno, pues mientras tanto, si quieres, Richard, comentar pues tu perspectiva al respecto. Vale. Pues yo casi me siento ya un senior, ¿no? Yo tengo la letra en el teléfono, lo tengo muy grande y hace poco me caí en el dormitorio Y no todos los tópicos. y me salta algo en mi reloj y me dice, si no apriete este botón en 10 segundos, llamamos a urgencias. O sea, no era que no puedo llegar, sino que lo tengo que desactivar, ¿no? Obviamente lo puedo desactivar a tiempo. Pero bueno, son esas cosas, ¿no? A ver, ventaja o amenaza, obviamente son las dos cosas, ¿no? O sea, para grupos vulnerables sabemos que como toda la tecnología primero se desarrolla para la gran mayoría, ¿no?
para que sea rentable y usable para la mayoría de la gente y poco a poco, ¿no? Se va extendiendo, ¿no? La inteligencia artificial lo vemos con los modelos fundacionales, pues se basa sobre todo en la mayoría, ¿no? Los datos representan la mayoría y no inicialmente las minorías. Eso desde luego es una amenaza. Si miramos los idiomas que son más pequeños, ¿no? Que no el inglés, bueno, los 18 o 30 idiomas grandes, sino pues los pequeños pues también no están representados en esa tecnología. Entonces esas personas no lo pueden usar tanto, ¿no? Y luego están los sesgos, ¿no? Lo que funciona para una persona, digamos, estereotipo, pues no funciona para un anciano, para un joven, etcétera. O sea, todo requiere más trabajo para que funcione. Pero yo creo que en general son ventajas, muchísimas ventajas, y con la IA generativa muchísimo más. O sea, nosotros hace poco con Odisea hemos hecho un hackathon y el foco era, ¿no? Inteligencia artificial para grupos vulnerables. Es la segunda vez que hicimos. Hemos hecho, no sé, en total a lo mejor 100 proyectos, todos enfocados en usando la tecnología para grupos vulnerables, ¿no? Eran temas de ancianos que no pueden siempre tienen problemas con sus medicamentos, pues sabes, tú haces una foto de la caja y el sistema lo lee y te haces automáticamente las alertas, ¿no? En tu móvil para no olvidarlo. Eh, lengua de signos, ¿no? A partir de un texto generar, ¿no? Automáticamente o lengua de signos o al revés, ¿no? En distintos idiomas, porque parece que la lengua de signos no es universal, sino que cada país, ¿no? Tiene su lengua distinta. O sea, hay muchos de estos ejemplos, ¿no? Eso sí, son todos como prototipos, no realmente resuelven problemas. Pero también hay muchos ejemplos de otros, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto en Sri Lanka donde queríamos, bueno, el objetivo era empoderar mujeres emprendedoras sin conocimientos digitales y del inglés, ¿no? O sea, poder ayudarles en su idioma nativo, que era el tamil o el singalés, ¿no? Para que podían hablar con un sistema y crear un negocio digital online, ¿no? De vender comida o de vender historias o de astrología o no sé qué tipo de negocios tienen allí. Y realmente ahora está en producción. Muchos mejores, muchas mujeres, sobre todo rurales, ¿no? Que antes ni tenían skills digitales, pues ahora pueden, ¿no? Acceder a esa tecnología, y eso es todo inteligencia artificial generativa. O sea, antes era imposible hacerlo, ¿no? Desde luego está ahí el maestro que lo hizo, que está ahí sentado, Miguel Ángel, y ahora estamos haciendo un proyecto en Filipinas, ¿eh? Ahora no son mujeres, sino son niños. O sea, en Filipinas nos parece una barbaridad, pero la media de conectividad, o sea, estar conectado a la Internet es 10 horas al día. 10 horas al día, la media. Y en redes sociales, 4 horas. Y 50% de la población tiene menos de 30 años. O sea, totalmente distinto como aquí. Y ellos allí, y además el nivel, ¿no? El porcentaje de scams, o sea, de engaño online, es lo más alto en el mundo, porque todo el mundo está online, pues hay mucha oportunidad de abuso. Entonces, ahí estamos haciendo una aplicación, otra vez con IA generativa, para que los niños aprendan, ¿no? Cómo comportarse online, ¿no? Pues que no hagan cyberbullying, que no hagan passwords muy fáciles, que, ¿sabes? La etiqueta de que es un buen ciudadano online en idiomas de niños. Entonces, con IA generativa cogemos documentos existentes y lo convertimos en, digamos, una experiencia tipo gaming, ¿no? O sea, entendible para ellos en su idioma y además no tan aburrido de leer un texto, ¿no? Obviamente también tienen que leer de vez en cuando, si no se van a ser menos preparados. Bueno, todo esto hace 10 años era imposible hacerlo porque no era rentable, porque tenías que programar todo manualmente y ahora es todo con IA generativa. No es, bueno, no es súper fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Otro ejemplo, analizando datos con IA,
datos de operadores móviles agregados, anonimizados, fuimos capaces de localizar a 60.000 personas, en los cuales 30.000 niños, y es un proyecto con el World Food Program o sea, eran personas desplazadas que no tenían comida, no tenían nada, y para poder dar comida a estas personas. ¿Sabes? Son insights que sacas con inteligencia artificial de datos, lo compartas, ¿no?, con una ONG, en este caso, bueno, las Naciones Unidas, ¿no?, World Food Program, y ellos fueron capaces de llegar a estas personas que sin esos insights no habrían sido posible, ¿no?, alcanzar a estas personas, ¿no? Son todas, ¿no?, ventajas, cosas que antes era imposible y además es posible con relativamente poco esfuerzo. Y hay miles más, ¿no? Lo que hay que hacer es invertir en esas iniciativas. Para que estas iniciativas hay igual, ¿no?, de grandes y cantidades de iniciativas que iniciativas comerciales, ¿no? A mí siempre me gustaría hacer un Big Tech, ¿no? Big Tech como Google o tal, pero enfocado en esa parte, no tanto en la parte de publicidad o búsqueda, pero realmente en hacerlo. Yo creo que eso es un buen reto para conseguir. Víctor, va a ver esa realidad creada. Víctor, va a ver esa realidad creada con la fundación que vamos a hacer, Odisseia for Good, en el que vamos a hacer a partir de la asociación que tenemos, Odisseia, vamos a crear la fundación Odisseia for Good focalizada justamente en esta cuestión, desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial para el bien común. Este tipo de desarrollo de aplicaciones que aparentemente no son tan comerciales, aunque sí que lo podrían ser y que sin duda pues sirven para ayudar a estos colectivos más vulnerables. Al final, no nos engañemos, al final todos somos un colectivo vulnerable. Ha cambiado la percepción. Una de las cuestiones que estamos investigando también es el cambio de percepción de lo que es hoy en día un colectivo vulnerable con el impacto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a cambiar absolutamente muchos aspectos de nuestras vidas, tanto a nivel laboral como personal, y todos tenemos que hacer como un esfuerzo de adaptación y debemos recibir una ayuda de adaptación para poder pues asumir, aprovechar las grandes ventajas que tiene esta tecnología y tener conocimiento suficiente como para dejar de lado los riesgos. Y esta cuestión pues es muy importante. A mí, mientras que acaban de ver a ver si es posible que Sergio se incorpore, me gustaría comentar una cuestión que a mí me dejó impactada a este respecto. Hace bastante, hace como 4 o 5 años, yo fui capaz en una reunión con Microsoft, con personal de Microsoft, fui capaz de seguir una reunión online con una persona que era sordociega, gracias a la inteligencia artificial y las plataformas que tenían desarrollada para poder adaptar pues esta conversación y incluso la visualización del PowerPoint que estábamos enseñando. Gracias a la tecnología, una persona sordociega fue capaz de comunicarse en una reunión y poder seguir la reunión a la perfección. Eso a mí no me parece que agranda la brecha, sino que al revés, la reduce. Hablando en congresos de la ONCE, también con colectivos vulnerables con algún tipo de discapacidad visual, auditiva, incluso intelectual, se habla justamente de esto, de cómo la inteligencia artificial generativa, por también la capacidad que tiene de adaptación a nivel personal, a nivel de persona, pues conseguimos resolver retos a nivel de persona que sin duda pues ayudan a un colectivo vulnerable, como puede ser una persona con determinado nivel de ceguera o sordera, a integrarse mejor en la sociedad. Hablamos también de personas con discapacidad intelectual. El que un sistema de inteligencia artificial generativa adaptado directamente a la discapacidad intelectual de una persona concreta puede ayudarle a desempeñar prácticamente cualquier puesto de trabajo. Es que es un nivel de integración tremendo el que es la capacidad integradora que tiene la inteligencia artificial generativa. Obviamente tiene sus riesgos, pero yo creo que en este caso las ventajas sobrepasan a los riesgos. Aquí tenemos por fin a Sergio. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. ¿Me oís ahora?
¿Se oye? ¿Puedes acercarte un poco más al micro? ¿Me oís ahora? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, más o menos. A ver, habla. ¿Sí? ¿Me oís? Sí, Bueno, espero que valga la sí, pena, sí, ¿eh? sí, sí, te oímos, sí. Sí, Bueno, sí. buenas tardes a todos. Espero que valga la pena la espera. A ver, habla. Sí, buenas tardes. Os decía que espero que valga la pena la espera. ¿Me oís ahora? Sí, sí, suficiente, yo creo. Sí, perfecto. Muy bien, buenas tardes y disculpad la espera, temas técnicos como siempre, pero bueno, finalmente estamos aquí, que es lo que importa. Sí, adelante, Sergio. Estupendo, perfecto, muy bien. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias por la oportunidad. Es una oportunidad única de poder hablar y poder poner en valor el trabajo que hace falta para construir una IA que sea mucho más inclusiva para todos, ¿no? Yo parto siempre de un axioma y es que nada sin mí, para mí sin mí, ¿no? Yo creo que es un momento muy oportuno para que todas las colectivos, entidades, todo el mundo que trabaja haga escuchar su voz sobre la IA. Estamos todavía en un momento oportuno en el que podemos todavía ayudar a configurar una IA mucho más inclusiva, mucho más sostenible. Y yo creo que en el momento ahora es cuando tenemos que generar foros de debate para que, bueno, yo antes escuchaba la reflexión, yo creo que efectivamente la gobernanza hay una gran parte de la carga. Tenemos que hacer que la IA sea adaptable, sea respetuosa, contenga elementos de todas las culturas, pero también hay una gran labor yo diría, de dos niveles. Una de educación. Tenemos que hacer llegar la IA a todos los colectivos. La gente tiene que saber cómo se hace una IA, cómo funciona, cuáles son los sesgos, los riesgos, las oportunidades y debe tener acceso también a los sistemas mismos, porque hay muchos barrios, por ejemplo, de toda España, diría, donde no hay acceso todavía a mecanismos de IA, ¿no? Pienso mucho a menudo, por ejemplo, en la España de las oportunidades, la España despoblada. También ahí hay un gran acceso, una falta de acceso a la IA. Y ahí es donde podemos también tener un gran uso de IA que sea realmente inclusivo para esos colectivos que también habitualmente son casi invisibles. Y finalmente, en el tema de la educación. El tema de la educación, la advocacy, la gobernanza, creo que son los tres ejes sobre los que debemos construir una IA mucho más inclusiva. Yo me quedo con algunas ideas, por ejemplo, cuando en algunos barrios gitanos de España hacen preguntas a la IA sobre, por ejemplo, niveles de delincuencia, lamentablemente todavía se ven reflejados ahí, ¿no? Tenemos sin duda un sesgo que estamos aplicando y que debe desaparecer. Mecanismos de selección de personal. Según qué código postal uno introduzca, si el sistema no ha sido entrenado, tenemos que tiende a potenciar unos candidatos y a ponderar a otros, ¿no? O sea, tenemos que trabajar mucho sobre el tema de los sesgos y después también los propios sesgos, los propios colectivos. Creo que es muy importante que cada uno aprenda a entrenar las sillas según sus tradiciones culturales, según sus identidades colectivas. Creo que necesitamos un poquito en ese nivel de debate, ¿no? Yo me gustaría, con mucho gusto, si me escucháis bien ahora, poder entrar en debate y dialogar con vosotros, pero un poco quería soltar estas tres líneas, ¿no? Es un momento de gobernanza, de regulación, sin duda, es un momento de desarrollo tecnológico, escuchando a los propios colectivos, pero también es un momento de capacitación técnica y de educación en el uso de la IA. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Como quedan 10 minutos más o menos de mesa, me gustaría abrir a preguntas del público. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica a este respecto? No es exactamente una pregunta, pero un comentario que me parece oportuno. Cuidado con las predicciones. El que en el año 50 el 65% de los europeos tengan un 50% tengan más de 65 años, no podemos utilizar esas predicciones, porque otro tema actual es la longevidad. Parece que la longevidad se está acelerando. No es todavía clarísimo, pero se está acelerando. Hay quien dice que el hombre puede vivir 150 años bien, como promedio. Lo que quiero decir es que, claro, lo digo porque yo mismo le he dado muchas vueltas a esto. Cuando la gente dice qué pasa en el 2050 en cuanto a estos temas, la jubilación. A lo mejor la jubilación en ese año es a los 95. Si existe jubilación, además, si existe jubilación y si los hombres no se dedican. Es ese pequeño comentario, el combinar predicciones. Sí, efectivamente.
Muy buen comentario, porque efectivamente nosotros, bueno, cuando teorizando sobre estos temas, pues muchas veces surge la duda de ¿la IA nos quitará el trabajo? Y claro, a lo mejor no estamos jubilados porque tampoco la IA, o sea, la IA está trabajando por nosotros. Digo, oye, pues qué maravilla. Si la IA puede trabajar por todos nosotros, nos dan a todos la paga porque la IA es la que nos alimenta y podemos dedicarnos a hacer cosas de humanos. Yo querría volver a retomar otra vez mis clases de guitarra, podría leer más tiempo, podría hacer cosas de humanos, ¿no? O sea, vamos a divertirnos. Es verdad que eso también es uno de los retos a los que nos enfrentamos. Yo lo estoy tomando un poco a guasa, pero es verdad que este tema es peligroso porque es verdad que si la IA nos quitase el trabajo, hay muchos humanos que no sabríamos qué hacer. Y eso es un reto también en cuanto a la ética, que también deberíamos de resolver antes de darle el paso siguiente a una inteligencia artificial. O sea, es verdad que la IA trae muchas cosas buenas. Yo creo que hemos comentado algunas cosas que sí que nos abren muchos caminos que hasta ahora pues, no habíamos podido explorar. Pero sí que es verdad que pues hay una parte de riesgo, ¿no? O sea, eso no lo podemos obviar y también tenemos que trabajar por ello y por eso es muy importante que cátedras como esta estén trabajando sobre la ética de la inteligencia artificial porque hay muchos retos humanos que tenemos que superar. Pero sí, efectivamente, las predicciones, bueno, pues muchas veces decimos cosas que luego no se cumplen, ¿no? Muchas gracias. Para arriba. Buenas tardes. La pregunta ya no se trata de que si la IA nos va a dejar atrás o nos va a desemplear. Ahora sería más bien y la pregunta es para vosotros. Ya no es esa la pregunta. La pregunta es cómo deberían transformarse nuestros sistemas de seguridad social desde vuestra perspectiva y vuestros conocimientos. Esa creo que sería la pregunta. Gracias. Pues eso poco tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no? Eso. Pero en realidad sí que tiene algo que ver y de hecho este tema se venía debatiendo ya desde hace bastante tiempo ante la perspectiva de que la inteligencia artificial al final automatiza muchas de las tareas que hacemos cada vez más a nivel psicológico, a nivel de alto perfil, ya no solamente bajo perfil, sino alto perfil. Y sí que se planteó en algún escenario apocalíptico que se produjera un despido masivo que íbamos a tener los seres humanos, no íbamos a necesitar trabajar tanto como ni una cuarta parte de lo que lo hacemos ahora. Y en ese momento se planteó algo al respecto, que era la renta única universal. Esta renta única universal que consistía en que nos dieran una paga a todos los humanos, porque los pobrecitos humanos pues no íbamos a poder ganarnos la vida de otra manera sin hacer mucho y que se fomentara la industria del ocio. Eso, invertid en industria del ocio, que es el siguiente gran comercio que vamos a tener. A este respecto, mi percepción es que es una tremenda tontería con esas palabras. Por una cuestión, si tú echas la vista atrás y estudias un poco la perspectiva histórica del impacto de las precedentes tecnologías de gran impacto. Esto sucedió también con la revolución industrial, sucedió también con Internet, es decir, toda tecnología de gran impacto causa este problema, este miedo de salir de nuestra zona de confort que llevamos tiempo haciendo, y lo que se provocó tanto en la revolución industrial como en el impacto de Internet, redes sociales, etcétera, se cierran puestos de trabajo que estábamos haciendo antes, creamos
nuevos puestos de trabajo con la tecnología. Imaginaros la cantidad de puestos de trabajo que surgieron a partir del comercio electrónico. Fijaros cuántos nombres nuevos hemos creado a partir de ahí. Simplemente por eso yo suelo comentar en este punto a muchas personas, y fíjate que no hablo de jóvenes, estoy hablando de personas de todas las edades, incluyendo los 70 años y de los 85, que gracias a las tecnologías de inteligencia artificial generativa tenemos oportunidad de crear nuevos puestos de trabajo que hoy en día no existen, nombres de nuevos puestos de trabajo. Es una oportunidad laboral tremenda, no solamente para jóvenes, sino para todas las edades de creatividad, y debemos de ser creativos para poder, tenemos la gran posibilidad, no debemos, tenemos la gran ventaja de poder desarrollar con estos modelos de inteligencia artificial generativa nuestro nombre de puesto de trabajo en el que quiero trabajar. Pero hay otro problema con respecto a la pregunta que estabas haciendo, que no solamente la que he comentado, sino que es insostenible de por sí. Un sistema único, una renta única universal de por sí, si ya nos cuesta mantener el sistema de pensiones en España, o en Argentina seguro que también, que no sé si tenéis siquiera, ¿no? Sí, sí tenéis, ¿no? Pero difícil, vale. Bueno, pues imagínate mantener una renta única universal. Entonces, eso es complejo el tema, y yo no lo buscaría. Yo creo que yo estoy en desacuerdo. Yo creo que la inteligencia artificial sí puede automatizar muchos trabajos. Y yo creo que el problema es más bien un tema de distribución de riqueza. Yo creo que hasta los años 70, ¿no? Había mucha automatización industrial, pero la media, ¿no? de todos los trabajadores ha siempre crecido, los salarios, ¿no? A partir de los años 70, el PIB ha seguido creciendo, pero los salarios medios no han crecido de manera igual. Entonces, la brecha entre, ¿no? los cada vez menos súper ricos, ¿no? y la población general es más grande. Se genera mucho más PIB. El PIB crece, ¿no? Inteligencia artificial y IA generativa puede añadir un 15% al PIB mundial, ¿no? Un 15% es muchísimo. Pero ¿dónde va este dinero? ¿Vale? Entonces, yo creo que si no se hace un cambio de distribución de riqueza, esto va mal, ¿no? Y vamos en este camino. Y hemos hablado ya antes, ¿no? De robotaxi. El primero era Bill Gates, ¿no? Dijo, hay que hacer para cada 10 puestos que automatizas, pues esta automatización necesita guardar algo de dinero, ¿no? para luego hacer el sistema sostenible. Igual puede haber un sistema de renta, ¿no? universal para todo el mundo, pero alguien tiene que pagarlo, ¿no? ¿Y cómo se paga? Pues con ingresos. Si lo pagan los estados, pues los ingresos tienen que ir a los estados. ¿De dónde sacan los estados los ingresos si la gente ya no hace falta trabajar y no pagan impuestos? Entonces, también los impuestos hoy en día van sobre todo sobre esfuerzo, sobre labor, ¿no? A lo mejor hay que poner los impuestos sobre capital, ¿sabes? Son temas súper grandes, y la verdad que es un mensaje muy desagradable a dar a los ciudadanos. Entonces ningún gobierno se atreve a meterse aquí, porque van a perder, ¿no? las próximas elecciones. Entonces, realmente es un tema súper grande. Nadie sabe efectivamente si va a ocurrir o no, o si nos van a quitar el trabajo o no. Pero desde luego va a tener un impacto. Y pensar en los distintos escenarios creo que es súper importante. Hacerlo de manera seria. Y a lo mejor algunos think tanks lo están haciendo, pero desde luego no se está haciendo de manera transparente, porque yo creo que asusta. Sí, Sergio, ¿quieres para acabar? Sí, yo quisiera un poco decir que paradójicamente, a lo que podría parecer, la IA va a humanizar más la sociedad. Si os fijáis, si os acordáis un poco de tiempos modernos de Chaplin, que veis a alguien entre las tuercas intentando moverse, claramente esos trabajos repetitivos son los que nos va a liberar la IA. Por tanto, nosotros podemos dedicarnos a lo que es más humano, a lo que es el mundo de la emoción, a la creatividad. Ese es el terreno propiamente humano. Yo creo que, frente a la pregunta que había desde el público, puede ayudar a la sostenibilidad del sistema. Pero efectivamente es un tema, como decía Richard, de justicia social, de políticas sociales, ¿no? O sea, grabar más el capital que el trabajo. Pero bueno, sí que creo que la IA puede aportar mucho más a recuperar esa socialización que el excesivo trabajo o que la dedicación a trabajos repetitivos nos había quitado.
Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Sergio. Ha sido una mesa muy buena. Enhorabuena.